Los programadores de los festivales tienen que entender eso también, cómo poner una película como que dialogue. Yo necesito que los proyectos en los que estoy dialoguen con la gente, incomoden a la gente, respondan esas preguntas secretas que la gente se hace, ¿no? Siento que todo lo que hago tiene que ver con eso, como con más gente accediendo a estos productos culturales. Yo siento que yo vine a eso. Detrás del Joe en Rebelión hay un artista que teje una carrera que desborda la actuación, que ha hecho del cine, la docencia y la gestión cultural herramientas para transformar su entorno. John Narváez ha trabajado por las juventudes de Cartagena, con comunidades con capacidades diversas y ha llevado el cine a los barrios como programador y curador de festivales. Ha hecho parte de experiencias formativas y culturales en territorios donde el acceso a la cultura sigue siendo una deuda. Es entonces cuando su carrera actoral se convierte en el motor de su profunda vocación social. Su voz, firme y serena, se alza también en contra del racismo estructural, como lo hizo en los premios Macondo, donde su discurso evidenció que el arte no solo representa, también denuncia, exige y transforma. Que tengo algo que decir. Decímelo, no importa, tranquilo. Soy cartagenero. Ajá. Pero la razón por la que hablo como un gringo borracho es que tuve un accidente cerebrovascular el año pasado. Lo sé. Me quedé mudo. Tuve que aprender a hablar de nuevo y estoy en esta temporada de gringo borracho, pero ya estoy... Pero te sale cada vez mejor. Sí. Buenísimo. No, eso. Sí, lo sabíamos. Oh. Tranquilo, no te preocupes por eso. John, con vos pasa una cosa, y es que tal vez cuando la gente te ve, inmediatamente reconocemos esa tu yo actoral, ¿no? A tu interpretación del Joe en Rebelión, pues, que fue como tan importante y es lo que más se encuentra en internet, digamos, sobre vos. Pero a mí me impresiona mucho lo camaleónico de tu trabajo, no a nivel actoral, sino a nivel de lo que haces, a nivel artístico, cultural, de gestión, de trabajo comunitario. O sea, tenés como un camino súper largo de trabajo con la gente. Háblanos un poquito de ese recorrido que has tenido, donde quizá la actuación no es lo prioritario, sino ese otro trabajo con la gente. Yo nací en Cartagena y estudié en el INEM. Uh-huh. Yo sé que el INEM está por todas partes. Y es un colegio que estimulaba mucho los talentos de los niños, ¿no? De los estudiantes. Entonces yo ahí empecé a hacer radio, periodismo escolar, teatro. Todas las cosas para las que yo me sentía como apto y el colegio respondía. Y ahí creo que empezó todo como una exploración de mis intereses, ¿no? Y cuando salí de ahí en la universidad también estaba estudiando lingüística y literatura, pero también hacía teatro universitario. Después me fui a Cuba a estudiar cine y cuando volví viví en Bogotá y en Brasil y en Perú. O sea que hice un viaje como de 5 años entre todos estos lugares y era la primera vez que yo salía de mi casa, ¿no? Cuando yo volví a Cartagena, yo sentía que estaba todo por hacer. Era impresionante, es impresionante cómo Cartagena ha cambiado en 15 años.
porque cuando yo volví, todavía Getsemaní en un barrio normal popular en el centro, pero popular de Cartagena, y yo volví a vivir ahí, y ahí era que yo estaba sintiendo que estaba todo por hacer y que yo quería hacer todo. Y empecé casi era como, pensándolo ahora, era casi milagroso, ¿no? Yo dije, vamos a pintar esta pared, vamos a hacer grafitis con los artistas, vamos a hacerlo, y lo hacíamos. Vamos a hacer este concurso de cortos en 24 horas en Cartagena para promover como la memoria audiovisual y el ejercicio de realización, y lo hacíamos. Y un día me fui al Consejo de Cartagena y no me dejaron entrar porque estaba en Mochos. En Mochos y nació el Capitán Cartagena. Entonces era todo como muy una época, yo por suerte lo sabía, una época en la que todo lo que soñaba y proponía se hacía realidad. Y salí un poco también del centro de Getsemaní, porque Cartagena es una ciudad muy fragmentada, muy desigual. Tienes esta imagen de Cartagena de la postal, pero yo siempre digo que la postal tiene una parte trasera para escribir el mensaje, y esa parte trasera es el resto de la ciudad, que es decir, Cartagena, porque en la ciudad amurallada casi que no viene nadie cartagenero. Son hoteles y restaurantes y discotecas, pero las ciudades turísticas están condenadas al abandono, primero forzado de la gente que no puede seguir pagando vivir ahí, y después los turistas se aburren y la dejan desolada. Eso no me lo estoy inventando, eso ha pasado con lugares que antes eran muy famosos y ya nadie habla de ellos, no sé, Cancún, por decir algo. Ese es un tema que a mí me apasiona mucho y me preocupa, y en esa época que te estoy diciendo estaba como empezando a llegar esa gentrificación, y yo sentía que todo lo que estábamos haciendo era como un poco una respuesta de la ciudadanía a la ciudad que estaba viviendo, el tipo de ciudad que se nos estaba proponiendo. Entonces es un trabajo de gestión que no me cuesta nada, o no me costaba nada, porque yo puedo hablar con el alcalde, o puedo hablar con la señora de los fritos, o sea, yo puedo conseguir cualquier cosa. Entonces en ese sentido estaba como muy ahí, como en mi elemento, ¿no? Haciendo lo que quería y lo que podía también en una ciudad que me lo permitía. Maravilloso. Mira que también pillaba que has trabajado mucho por los niños, por las juventudes, ¿no? Como que has estado en procesos pues que están en contra de la explotación sexual infantil en niños, niñas, adolescentes. Hablarnos un poco de esa parte, ¿no? Como por qué te interesas también en esta población que pues evidentemente es como el futuro de lo que, ¿no? Lo que seremos, lo que somos, sí. Que está en esas mismas condiciones de las que hablas.
pero ¿por qué te centras en trabajar con esta población, con las juventudes y con la niñez? Tiene que ver también con oportunidades que se me han presentado para trabajar en esto, ¿no? Pero supongo que no es casual, sino más bien causal. La primera vez que tuve un acercamiento con la población adolescente de Cartagena era un proyecto como de una organización paisa y plan internacional también de Cartagena. Se llamaba Proyecto de Desarrollo Juvenil y era con estudiantes, tenían que ser escolarizados. Era para mostrarles como un abanico de opciones, ¿no? Artísticas, intelectuales, comunitarias. Y yo vengo de un proceso similar. Cuando yo estaba en el colegio, en el ENEM, la Secretaría de Educación del Cartagena tenía como este grupo con niños de diferentes colegios que se destacaban, por ejemplo, por su interés en la comunicación. Entonces, este grupo, esta dinámica de trabajar, conocer con otros chicos de otros colegios que tenían intereses similares y viajábamos y hacíamos proyectos dentro de la escuela o intercolegiados, fue como una semilla para mí. Entonces yo siento que vengo de ahí. El proyecto con Plan era un poco eso, pero yo estaba del lado de los coordinadores, asesores. Tiempo después creé una fundación que se llama Conectate Caribe y estábamos emulando el mismo la misma estrategia, cómo abordar los niños que están en el colegio pero que tienen diferentes intereses a los del colegio, porque el colegio se convirtió en algo muy aburrido, ¿sí? Y los niños están también más distraídos que antes. Todos tienen un celular en el bolsillo, acceso a través del celular infinito a cualquier cosa. Entonces, y esto está como empeorando cada vez, el colegio más aburrido, como más de espaldas a los intereses de los niños y los niños más distraídos. Pero es un momento cuando los niños están como en noveno, décimo, que es como hay como una oportunidad, un espacio para incidir. Y de hecho algunos de los niños que he conocido en todo este proceso, desde que yo era beneficiario hasta ahora, cuando yo estoy en las actividades del otro lado, he visto que algo pasa con ellos, algo que debería pasar con todos, pero algo que pasa y como que les cambia para siempre el chip. Una película, una intervención artística, un taller, eso puede ser como el detonante, un partido de sabes, de Ultimate. Eso puede ser un detonante fantástico para el futuro de
unos niños que, de nuevo, no le importan a nadie. Esto es la, lo que más me preocupa a mí, pero soy capaz de verlo cuando la gente se indigna por el escándalo de la semana. Yo siempre sé que es muy hipócrita, que los niños en este país no le importan a nadie, es como una pose, pero Es no efímero, se desvanece no es fácilmente. verdad. Entonces es como un poco lo que hacemos. Qué chévere. También, también pillé que te has involucrado en iniciativas en crear espacios para personas con capacidades especiales y sus familias. Eso también es como un reto enorme, ¿no? Siempre que nos enfrentamos como a ese universo tan desconocido, la mayoría de las veces no sabemos bien qué funciona, qué no funciona, ¿no? Como ese tipo de cosas, y vos te has aventurado a crear esos espacios, no solo para ellos, sino para sus familias también, para sus cuidadores. Eh, Contanos un poquito qué impacto tuvo para ellos y para ellas esos espacios que vos generaste también, todo esto en Cartagena, ¿no? Siempre que tengamos en la cabeza el contexto del espacio en el que generas estas iniciativas, ¿qué impacto tuvo para ellos, para sus familias? Y dos, ¿qué impacto crees que tiene en la sociedad generar esos espacios? Yo creo que todo empezó porque tengo una tía que era maestra de los niños sordos. Nunca me interesé en su trabajo, solo era una información que yo tenía. Pero estábamos haciendo un video del himno de Cartagena, y se nos ocurrió que una parte del himno debería ser interpretada por los niños sordos. Entonces pregunté a mi tía y ella me dijo, ellos saben el himno con señas, porque ese es el lenguaje. Ahora no sé si que lengua, porque uno llega a estos espacios diciendo sordomudo y diciendo lenguaje de señas, pero es sordo. Son personas sordas, porque además tienen de diferentes niveles, como las personas ciegas también, es de diferentes niveles, pero pueden hablar por señas. Entonces ella me dijo que ellos podían hacerlo, y yo fuimos a la grabación para grabar a los niños haciendo el himno de Cartagena con señas, y ahí descubrí que un vecino del barrio era solo sordo. Yo solo sabía de él que era huérfano. Okay. No sabía que era sordo. Esto ya estaba en bachillerato, y su historia me impactó. Supe por él y por mi tía que es como un embudo la educación para los sordos. Comienzan muchos en preescolar, pero son menos en primaria, muchos menos en bachillerato, uno en la universidad. Pero ¿quién emplea un profesional sordo que además ha pasado por todo esto, ¿no? Entonces eso
no podía dormir con esta realidad cuando me explotó en la cara, porque somos nosotros que los incapacitamos. Ahora que estoy viviendo mi propia situación, lo sé en carne propia, ¿no? Pero, ¿qué hacer? Era lo que yo decía. Bueno, como nosotros trabajamos con el arte, las comunicaciones, la cultura, y para la gente, claro, tú y yo y todos aquí van al cine. Para nosotros ir al cine era un concierto, es ir, simplemente ir, pero una persona ciega, una persona sorda, está privada de algo tan fundamental para el ser humano, que es el acceso a la cultura. Como yo no puedo hacer otra cosa, porque esta es mi área, y yo siento que tengo, y todos tenemos una responsabilidad como sociedad civil. Claro, no sé, la gente que trabaja en el gobierno, la gente que está en el Senado puede hacer leyes para eso. Ese es el trabajo de ellos, e influir desde las leyes, por ejemplo. Pero nosotros desde la cultura podemos hacer un ejercicio de acceso. Al mismo tiempo, el Ministerio de Cultura, hizo el primer ciclo de cine accesible, que es para sordos, con un intérprete que está en la pantalla, con las señas de la película, y para ciegos con un narrador. Entonces, todo el tiempo me permitieron concebir un evento que se llama Concierto Sentido. Son talleres de artistas amigos míos, voluntariamente, con grupos de gente con discapacidad. Entonces, resulta que los sordos son unos bailarines extraordinarios, los ciegos son unos músicos alucinantes, las familias de los niños con autismo, pasa algo que con un ciego, con un niño ciego y un niño sordo, tal vez tú te puedes, como padre, hacer el loco un poco, ¿no? Pero con un niño con autismo no puedes. Es como la familia que tiene que estar muy involucrada. Diría que 24 horas. 24 horas. Entonces, hicimos un ejercicio con ellos, con una familia, con un niño con autismo. No sé si es el término correcto, con el espectro autista. Hicimos un corto con ellos, porque había que encontrar un lenguaje que fuera como más afín con eso que no se podía expresar con palabras, ¿no? Hicimos este festival 2 veces, pero siempre a propósito de que es en Cartagena. Me felicitaban, pero nadie me apoyaba en serio. Era muy agotador. Para mí era como que terminaba cansado. La gestión cultural es muy desagradecida. A los gobiernos no les interesa la cultura, generalmente.
a nivel nacional y a nivel local también. Creo que Cali es una excepción notable, pero en Cartagena la situación es absurda. Entonces yo dejé de hacerlo, empecé a actuar de una manera más profesional, que era como actuar era mi hobby, okay. Pero yo pensaba que tal vez un actor muy reconocido podría obtener mayores posibilidades de gestionar la cultura. Ese era como mi plan. Lógica. Sí. Esa era mi lógica. No, pues muy astuto. Sí, claro, ¿no? Siempre, pues que es una paradoja y no está bien, ¿no? Pero siempre esos rostros reconocidos o con un estatus o con, sí, con un camino o algo que reconoce la gente, logran a veces, cuando hay esa conciencia social que vos tenés en este caso, pues se logra hacer como un match muy poderoso, ¿no? Como poner lo que yo he logrado al servicio de los que de pronto no tienen esas posibilidades. Entonces es muy importante. Pues por ejemplo ahorita que he estado echándole bastante ojo al podcast de Juan Pablo Raba, por ejemplo, que se ha enfocado en el tema de salud mental para los hombres y se alía con una plataforma de salud mental. Entonces empieza como listo, yo soy una cara reconocida, entonces puedo poner en discusión estos temas y me van a parar tal vez más bolas que alguien que solo se sienta ahí a hablar del tema, así tenga razón, pero no es como un rostro que la gente valide de alguna manera. Entonces me parece una gran estrategia, me parece muy chévere. Y creo que en ese sentido también hay otro frente de trabajo en el que tenés experiencia que se vincula con el cine, pero no desde la actuación, sino desde la programación de pelis. Fuiste 5 años programador del FICSI, del Cine en los Barrios, que es una sección maravillosa y muy difícil también. Yo siento que los descentralizados de los festivales de cine son el reto más grande, porque una cosa es llevarle pelis a los académicos y a la gente que está en el medio audiovisual, y otra es llevar estos contenidos a los barrios populares, a la gente que no tiene ese acceso, digamos, a la cultura. Y vos has hecho un trabajo muy grande ahí, ¿no? También con la Mochila de Cine del Caribe, creo que se llama así, y con un festival que creaste también, un festival de cine. O sea, tenés más puestos que un bus. No. Has estado en muchos procesos muy bacanos. Háblanos un poquito de ese proceso más que el proceso, es como, ¿qué es importante para vos tener en cuenta cuando programas una película para este tipo de comunidades, para llevarla a los barrios populares, a otro tipo de espacios que están fuera del contexto del festival de cine, que tiene pues como este tipo de contenidos tan especializados? ¿Qué pensás vos cuando lo vas a llevar a esos otros territorios? Cuando estaba estudiando en Cuba, viví 2 años una experiencia increíble fue el Festival de Cine de La Habana. Tiene que ser alucinante, ¿no? Pero quiero estar algún día, debe ser alucinante. La gente está volcada a los cines. Para mí es como el festival de cine ideal, ¿no? Porque la gente del pueblo está yendo a las películas. Bueno, lo vi en Berlín también en febrero. Con el frío que hacía, la gente estaba haciendo fila mientras estaba hablando. Y la sala no había boletas. Y yo pienso que los cines
los festivales tienen que ser así. Una fiesta, ¿no? Una fiesta del cine y para todos, ¿no? Pero claro, los festivales programan un poco para los cineastas, para los cinéfilos. Y lo que pasa en Cuba es que la gente es cinéfila. Ayer estaba contándole a un amigo que va a estrenar su película en Cuba y yo lo estaba diciendo, tienes que ir. Cuando yo fui a acompañar Pájaros de Verano, mi primera película, en la calle me encontré con un señor que me reconoció. Pero un señor normal, natural. No era un cineasta ni un intelectual. No. Era un señor normal. Y me dijo, ¿tú no eres el pájaro de verano? Y yo como, sí. Pero yo llegué el lunes y la película se había presentado el viernes. Y yo le dije, sí. El señor me hizo un análisis de la película en 3 minutos y se fue. Siguió su camino. Sí, y yo quedé como, es esto mismo, ¿no? Como una película que se estrena en Cannes dialoga con un señor de la calle. Entonces, esto es lo que yo quisiera para el festival de cine, para todos los festivales, pero ellos suelen ser un poco alternativos e intelectuales, ¿no? Entonces hay como una pelea que dar, ¿no? Porque yo pienso que las películas tienen que dialogar como con el público local. Ahora volví al FISTI en otra sección. No tengo nada que ver con programación, pero estoy nervioso porque quiero que las películas conecten con el público de Cartagena. Imagínate lo que eso puede empezar a transformar, ¿no? Sobre todo en un momento en el que la educación fracasó y la gente está más distraída que nunca. Entonces yo voy a hacer lo que pueda para que algunas películas puedan dialogar con el público y sean accesibles. Nosotros estábamos en esa época de cine en los barrios buscando películas de gran calidad que fueran entretenidas y o que buscaron un poco despertar la conciencia del espectador, ¿no? Este era mi trabajo entonces. ¿Por qué crees vos que es muy importante acercar a este tipo de públicos de los territorios, de los barrios populares al cine, pero también que el cine se acerque a este tipo de comunidades, ¿no? ¿Por qué crees que es importante? Tiene que ver con la representación, con la necesidad que tenemos los seres humanos de vernos, ¿no? Como el cine en ese sentido es como, podría ser como un espejo también. Por algo los cines nacionales no le gustan a la gente de cada país porque son películas que te están hablando de ti. Pero ese es un proceso complejo y necesario, la necesidad de que una película aborde un problema con el que tú tienes que ver. Hablamos antes de la sustancia, ¿no? Es como
esta película se está atreviendo a hablar que a los 50 años ya no somos tan bellos ni tan deseados como a los 20. Y yo pensaba que era yo que estaba sintiendo eso, ¿entiendes? Es como el cine como un poco que tiene una de sus labores es puede ser como reflejar los problemas de la gente, pero no solo los de la gente que asiste, sino los problemas que están en otro lado también, pero que te interesan, ¿no? O se conectan contigo, sí, también. Uh-huh. Con tus preocupaciones, con tus alegrías. Entonces el público sabe bastante bien lo que quiere, ¿no? O lo que quiere sentir, digamos. En un festival de películas, y la gente ve una película para asomarse al mundo, tal vez para escapar del suyo, ¿no? Entonces esas sensaciones están ahí, queriendo ser satisfechas. Ajá. Los programadores de los festivales tienen que entender eso también, cómo poner una película como que dialogue. Yo necesito que los proyectos en los que estoy dialoguen con la gente, incomoden a la gente, respondan esas preguntas secretas que la gente se hace, ¿no? Siento que todo lo que hago tiene que ver con eso, como con más gente accediendo a estos productos culturales. Yo siento que yo vine a eso. ¿Qué es tu misión? Una linda misión y muy importante. Sí. Bueno, estás acá en Cali también en el Festival de Cine. Estás esta vez como jurado. Hablemos un poquito de a qué le prestas atención cuando evalúas una película. No vas a dar los tips de... No, por suerte no he visto ninguna película todavía. Hoy en la tarde voy a empezar, pero estábamos hablando antes de la oportunidad de verlas en pantalla grande, ¿no? Uh-huh. Porque las películas colombianas no tienen, la mayoría no tienen esta oportunidad. Es difícil, lo sabes bien, llegar a las salas. Hay pocas salas alternativas. Uh-huh. Casi que los gringos son los dueños de la programación occidental. Entonces es seguro que vas a ver, ya se estrenó, ¿no? Gladiador 2. Ajá. Es seguro que la vas a tener en tu cine. Pero una película, no sé, como Estimados Señores, que se está estrenando ahora, es como, ¿en qué sala van a poner esta película, no? Y empieza a ser como una tarea de encontrar esa aguja en el pajar para saber dónde, y tal vez a una sola hora, y seguramente a las 3 de la tarde, a la hora que no puedes ir, es a la hora donde está programada la película. Y los festivales se convierten también en ese espacio reducido donde se muestran las películas. Entonces es muy complejo. Yo quiero estoy esperando que el público se conecte con el cine colombiano. Yo justamente estaba en Brasil cuando se estrenó Tropa de Élite. ¿Has visto esa película? Por supuesto. Es muy... hay una palabra para esto, es muy polémica.
pero pasó algo increíble, es que se coló primero por ¿cómo se llama? ¿La piratearon? Primero. Pero la gente veía cortes de la película, una cosa loca, y se convirtió en un fenómeno nacional en un país de 200 millones de personas, no es cualquier cosa. Y toda la gente hablaba de la película, los noticieros, los programas como el tuyo, las revistas. Era un fenómeno cultural sin precedentes, una película que no se había estrenado en cines todavía, sino que había llegado pirata a la gente, y por cortes, no era el corte final. Luego la película estuvo en cartelera y la gente que había visto la película pirata fue como loca a ver la película, y después la película estuvo en la Berlinale y ganó. Una cosa loca. ¿Pero por qué? La película está mostrando una realidad muy cruda, que es el papel de la policía para frenar la violencia de Río de Janeiro, una ciudad muy violenta, para la visita del Papa. Este relato fue como una provocación para la gente, ver como con unas actuaciones maravillosas, ver como una versión de esa situación. Hay muchas películas brasileñas que han conectado muy bien con su público. Yo comento este caso de Tropa de Élite, pero después supe una película que se llama ¿A qué horas ella vuelve? Y después una película que se llama El ruedo alrededor, y son películas que han puesto la conversación. Aquí la conversación la ponen la canción de reggaetón de la semana pasada, ¿entiendes? y tiene mucho que ver con cómo un país asume su realidad y la relata. Porque yo siento que, y lo digo por Cartagena específicamente. Gracias. Específicamente, porque el relato que nos quieren imponer está en contravía con nuestra realidad. Entonces así es difícil que una película responda a lo que el público quiere ver, ¿no? Pasa sobre todo, por ejemplo, en Argentina. Para que exista la película Argentina 1985, Argentina tuvo que llevar a juicio a los dictadores. Para que esta película exista y conecte con el público de todas partes del mundo, primero Argentina tuvo que llevar a los dictadores a juicio. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Hay primero que resolverlo de verdad para hacer Argentina 1985. Entonces, por ejemplo, en Perú, Fujimori estuvo en
en juicio y la televisión transmitía el juicio. Al mismo tiempo, cuando aquí se intentó, se propuso transmitir los juicios de justicia y paz, ¿te acuerdas? La gente se rasgó las vestiduras porque Colombia no estaba preparada para ver esto en televisión. Colombia nunca está preparada para nada, ¿entiendes? Entonces es difícil que las películas colombianas conecten con el público porque la realidad no está resuelta. No la estamos viendo de frente. Nos duele la verdad, nos incomoda. Total. Entonces es muy difícil. Espero que suceda, espero estar ahí viendo esta película, ¿no? Pero es difícil por esto que yo lo estoy viendo así. Entonces para vos es importante en esas películas que ves como jurado que haya ese tipo de componentes como de lectura de la realidad, como de lo que ponen en diálogo con el público, son como puntos importantes para vos como espectador, pero también como jurado en ese ejercicio. No tienen que ser como sobre el conflicto sobre la guerra, porque conflictos y guerras hay todos los días. Pero tienen que tener verdad. Tienen que ser honestas y tienen que ser también muy bien interpretadas. Para mí lo más importante en una película, obviamente, es que esté bien actuada, porque los actores somos como los cantantes de una canción. Tenemos que estar afinados, tenemos que estar atentos, tenemos que sentir la canción. Es lo que pasa con esta película de la inauguración del festival. La película puedes discutir aspectos narrativos, lo que sea, pero la señora actriz que lleva la película te tiene pegado a la silla porque es muy contundente su verdad sobre el personaje. Entonces yo siento que estamos buscando un poco de eso cuando vamos a ver una película, como jurado, como espectadores, verdad. Contundente, muy bien, sí, es cierto. Si no nos convence, no la compramos. O sea, no conecta con nosotros si no sentimos esa veracidad. Y mira que cada película está proponiendo su verdad, ¿no? Sí, su verdad, su universo. Sí, es un universo. Yo cuando trabajaba de profe les ponía de ejemplo a los chicos Matrix. Pero yo decía, si tú al minuto 3 estás viendo Trinity caminar por las paredes y bien sin carecer, ya sabes que puedes esperar cualquier cosa, pero estás ahí para ver cualquier cosa, porque desde el principio te dijeron aquí la gente camina por las paredes sin caerse, ¿entiendes? Es como cada película asume una propuesta de verdad y es como el resto de la película es como cómo sostenes esa verdad, ¿no? Lo sostienes. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también es importante para vos el tema de la equidad racial, ¿no? Es también un punto, es como un tema muy importante. Y no lo manifestaste en tu discurso de los premios Macondo del año pasado, como absolutamente inspirador, pero también fuerte y contundente en lo que nos dijiste, ¿no? Como muy claro.
de cómo el racismo pues no es un chiste, sino que es una cosa que cuesta la vida en un sinnúmero, por no decir miles de millones de situaciones alrededor del mundo. Después de tu experiencia, ¿no? de lo que te pasó, ¿en qué estás ahora con relación a ese tema? ¿Estás pensándote proyectos? ¿Estás trabajando en algo que tenga que ver con este tema, pues, como del racismo sistémico en el que estamos, en la sociedad en la que estamos? Ahora mi proyecto es rehabilitarme, Por ¿no? supuesto. Entonces, esto está... Es mi prioridad, primero, claro, por supuesto. Primero he tenido la suerte de tener como el tiempo para hacerlo y hacerlo bien. He encontrado profesionales en mi camino y amigos y familia que me apoyan. Ha sido muy bello estar vivo para ver esto. Pero claro, ahora tengo como una prioridad, que es que la gente aprenda a identificar un accidente cerebrovascular, porque ahora está bajito, como decimos en el Caribe. Está bajito es que está abundante. Uh-huh. Y la gente no sabe qué te está pasando, qué fue lo que pasó conmigo, ¿no? Entonces voy a aprovechar aquí para contarles, por supuesto, cómo identificar un accidente cerebrovascular. La persona, le puedes preguntar a la persona, algo le pase, no sabes, que le preguntas su nombre. Si la persona tiene dificultades para pronunciar su nombre, ya eso es un indicador. Uh-huh. Levanta los brazos y la persona no puede levantar uno de los brazos. En mi caso era el brazo derecho. Uh-huh. Entonces tienes otra señal. Y le puedes decir a la persona que camine, y la persona tiene problemas para caminar, y le puedes decir que sonría, y la persona tiene un lado. Uh-huh. Ahí a los 3 minutos ya tú tienes una idea de lo que puede estar pasando, y la llevas al hospital con esta idea, ¿no? Con esta teoría tuya, como acompañante del paciente. Lo que pasó conmigo es lo que yo describía. Es que en un hospital se instaló la teoría de que yo estaba drogado o que me habían escopolaminado. Recientemente, como estoy en esta campaña prioritaria, uh-huh, porque para luchar contra el racismo, para hacer gestión cultural, para trabajar por la justicia en Cartagena, para hacer películas que conecten con el público, tengo que estar vivo y bien. Sí. Sí. Entonces, pero estoy en esta campaña, y recientemente me enteré de que a las mujeres, cuando tienen los síntomas, tampoco les creen. Estamos hablando de la mitad de la población. Me cuenta un médico que una paciente suya, como había peleado con el marido pensaba que ella no le estaba hablando, y pasó un día entero. Dios mío. Y como son 4 horas para llevarte al hospital y que tus secuelas disminuyan, entonces se pierde el tiempo
precioso porque eres mujer. Y porque Entonces, estás haciendo show. Debes estar haciendo show porque eres mujer y porque eres negro, entonces, y artista, entonces tienes que estar drogado. El mayor, la mayor, el mayor llamado de atención es para la gente que trabaja en el servicio médico, el personal médico, porque ellos no están ahí para sacar conclusiones porque eres mujer. Para juzgar. No estás ahí para juzgar. Estás ahí para salvarle la vida a la persona, aunque sea mujer y haga show, o aunque sea, perdón, tranquilo, aunque sea negro y tú pienses que está drogado, porque vienen chanclas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mira lo mal que estamos. Estás ahí porque que alguien de la calle que te guste vaya y venga, pero en el hospital, claro. O sea, la vida de una persona, porque los minutos preciosos. Cuando llega una persona, una mujer que está a punto de abortar, entonces esto también yo la voy a atender porque la persona está muriendo. Así no estés de acuerdo, así los prejuicios no pueden estar por encima de la vida de la gente. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es que es inconcebible. Ahora imagínate toda la gente que murió. Sí. Y muere todavía porque la gente del personal médico pone su prejuicio primero. Es una cosa para volverse loco. Y yo como ahora estoy en esto, ¿no? Recuperando mi voz, pero no para callarme estas cosas, ¿no? Entonces ya me estuve en un hospital y comencé con este regaño. Yo le dije, era una charla por el día del ACV. Y yo le dije, ¿ustedes están estudiando para juzgar a la gente o para salvar la vida de la gente? Entonces mira, es tan poderoso el prejuicio contra las personas negras, contra las personas pobres y contra las mujeres. O sea que entonces que vengan solo las personas blancas ricas y al hospital. ¿Cómo así? Es una locura. Estamos viviendo el apocalipsis, porque ¿cómo así que las mujeres no pueden enfermarse y las personas negras o las personas pobres están fingiendo, están ahí por otra cosa? A mí me parece escandaloso. Sí, es incluso hasta difícil de expresar o de poner en palabras lo que le genera a uno, como hacer conciencia también de qué tan común es, ¿no? Como que no es un caso aislado de algo, no, es una cosa que seguramente ocurre todos los días y que mucha gente no tiene ese tiempo valioso para que las secuelas no sean tan grandes porque hay un prejuicio de por medio. Entonces sí es un tema complejo, pues como que en últimas todo está metido dentro de un sistema gigante que tiene muchas fallas y que trabajamos todos los días para lograr mitigar cada vez más esas fallas del sistema que afectan es a la gente, ¿no? A la gente del común. Hagamos un ejercicio para subir un poco la energía después de este tema y te iba a preguntar, era eso. Cuando estás bajito de energía, cuando estás triste, cuando uno se va pa'l hoyo, ¿cómo te recargas de energía? ¿Cómo volvés otra vez a
a tu ser así feliz? Caminando. Creo que salir. Yo estaba muy agradecido porque a pesar de que tuve este accidente, nunca perdí mi autonomía. Y salir a caminar en los momentos más difíciles ha sido como mi meditación. Empecé a caminar más en serio en la pandemia porque me estaba viviendo en una casa enorme solo, y los caminantes podían salir. Y entonces yo caminé hasta 17 kilómetros diarios. Y ahora quiero hacer el Camino de Santiago. Ay, maravilloso. Porque siento de que caminar lo haces solo, lo haces a tu ritmo. Para mí es como una medicina, y todo lo que implica. Ahora estoy nadando también, aprendiendo, pero la bicicleta pienso que tiene que ser físico. Movimiento. Sí, el movimiento. Bailar también, pero como la gente baila de noche y yo en esta temporada estoy más cansado en la noche, entonces estoy como hoy, mis amigos brasileños que están en el festival que se va mañana quieren salir a bailar. Por favor, recomiéndame. No, así yo no vaya porque ya tenga sueño a dónde podemos ir, pero bailar, caminar, bici, nadar, eso es como. También está claro la música. Yo estoy la música en vivo, casi que cualquier música que esté tocando, pienso que el rodaje de Rebelión me ayudó mucho a entenderlo. Cuando un grupo de personas se encuentra la armonía tocando, claro, ahí entiendes por qué la música es tan porque mágica. sí, y por qué la gente toca, a veces sin plata, a veces porque sí. Es como una necesidad de encontrar la armonía, y esos minutos que dura son para siempre. Y me gusta mucho escuchar música en vivo. También me hace sentir alucinante. Mientras si tiene tambores mejor. Pero el otro día en Cartagena está la Orquesta Filarmónica de Cartagena, que son niños de barrios populares que están en este proyecto, y tocaron el himno de Cartagena. Era como el cielo. Me gusta mucho la música en vivo también. Conectas. Me conecta. ¿Qué querías ser cuando eras niño? ¿Qué querías ser cuando fueras grande? Es que si lo digo van a creer que es mentira, pero no, yo... Pues decirlo. Es tu verdad, ¿no? Es decir, decirla con convicción. Yo quería ser actor y salir en la pantalla. Quería ser el Joe y fuiste el Joe. No, yo no estaba pensando quería hacer, eso fue muy fuerte porque yo jugaba de niño a presentar un programa con mis vecinos. Era un programa de concurso que estaba en la televisión y yo lo emulaba. Como a los 20 años, mi primer trabajo en Cartagena fue presentador en la televisión local
de un programa de música y videos y entrevistas y música en vivo. Y como yo tenía como 20 años, 22, y yo decía, pero este era mi sueño de niño, entonces tengo que soñar otra cosa porque ya lo estoy haciendo. Ya lo cumpliste. Y con la actuación me pasó también. O sea, tenés un poder de manifestación impresionante. Sí. Qué bueno. Sí, es muy fuerte para bien y para mal. Sí, ese es el tema. Manifestar, pues manifestar cualquier cosa. Sí. Entonces puede ser bueno y malo. Contanos la anécdota que más recordes de tu paso por el cine, por el medio audiovisual. O sea, una anécdota que recordes muchísimo. Ya te conté una del Festival de Cine, ¿no? Eso fue como wow. Pero recientemente me pasó que perdí la voz en septiembre del año pasado y 3 meses después, o no sé, 5, ¿no? Fui al Festival de Berlín para asistir Pepe, la película para la que había hecho la voz. La voz del hipopótamo. Entonces era como parece como de un guión, ¿no? Porque podía ser cualquier otra película, pero esta película con mi voz estaba presenciándola en este teatro en Berlín, 1500 sillas lleno, y yo estaba ahí cuando yo pensé que mi carrera se había acabado, porque fue como uno de los primeros pensamientos que tuve aquella noche en el hospital. Yo tenía 2 castings esa semana. Yo dije, avísamela a mi manager porque mi carrera se acabó. Entonces, meses después estaba en Berlín escuchando mi voz en Pepe. Entonces, eso fue como lo necesitaba. Tal vez tengo más cosas, pero ahora no me acuerdo. Porque era muy fuerte, muy simbólico también. Hablándote a vos mismo, escuchando tu voz ahí. ¿Puedo comentarte cómo conseguí mi primer papel? Claro que sí. Iban a hacer una serie de ficción sobre la niña Emilia, que en Cartagena, en el Caribe colombiano, es como decir aquí ahora Nidia Góngora, no sé. Como una reina del bullerengue, y en noviembre en Cartagena, en los carnavales en Barranquilla, es como tienes que ponerla. Ella es la que aprende entonces yo quería estar en este proyecto. Fui a hacer el casting. Yo solo había hecho teatro. Fui a hacer el casting. Me sentí muy bien y tal, pero se lo dieron a otra persona. Entonces yo me quedé como muy ardido, ¿no? Y me dijo mi amigo Rancés Ramos, me dijo, no te preocupes porque ella tiene más hijos, pero este hijo era como la luz de los ojos de Emilia y como su amor, su consentido, ¿no? Y yo quería este papel, pero ellos se lo dieron a otro. Y yo estaba como en la ducha pensando en esto porque tenía
la prueba de vestuario. Entonces yo estaba pensando, ay, yo quería hacer este papel. Pero bueno, más que eso, quería estar en el proyecto. Entonces yo fui a la prueba de vestuario para hacer el otro de los hijos de Emilia. Y cuando llego a la prueba, me dice el productor, mira, este man, el del papel, le salió una gira por Europa y no puede estar. Entonces tú eres Nadine. Y así. Lo que es pa' uno es pa' uno. Y así fui Nadine. Bueno, lo lograste, manifestaste también en la ducha. Ajá. Yo quería, pues ahí lo tiene. Muchas gracias, John. De verdad, qué entrevista tan chévere. Espero que te hayas sentido bien. Te agradezco mucho haber estado acá con nosotros en este espacio. Encantado. Yo sé que hablo bastante, a pesar de que estoy con este acento, hablo bastante. Entonces, yo también hablo mucho, entonces no te preocupes. Pero me preocupa la edición. ¿Cuánto va a durar? No te preocupes, que es problema de Camilo. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? Después nos arreglamos con eso. Muchas gracias, B. Encantado. Este episodio fue realizado gracias a la colaboración del Festival Internacional de Cine de Cali. Si te gustó, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Takechima Podcast es una producción de Estudios Takechima bajo la dirección de Jaime Tenorio. Está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcast y demás plataformas de audio. Comité conceptual: Ángela Trejos Collazos, Carlos Jair Guasá Caicedo, Juan David Hernández Caviedes. Dirección y producción: Ángela Trejos Collazos, Juan David Hernández Caviedes. Dirección de sonido: Carlos Jair Guasá Caicedo. Dirección de fotografía y montaje: Camilo Marulanda. Asistente de fotografía: Suani Coabú Montenegro. Grabación, mezcla y musicalización: Sebastián Ortiz Castro. Asistentes de sonido: José Orlando Garzón, Juan Daniel Montenegro, Mateo Incapié. Community Manager: Natalia Naconas. Diseño gráfico: Michel Morales. Estudios Takechima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura, Alcaldía de Santiago de Cali, 2025.